¿Qué tal? En este video vamos a ver el uso del multímetro en modo voltímetro, amperímetro y ohmímetro. En el mercado peruano encontramos diferentes modelos de multímetro y de diferentes marcas, ¿no? La mayoría de ellos son digitales, pero por ahí también encuentras uno que otro analógico. Noten que el uso de multímetro es básicamente el mismo, ¿no? Cuenta con unas secciones para coger voltaje o para coger resistencia, para poder medir resistencia, para poder medir valores de corriente, y además cada sección cuenta con diferentes escalas. Además cuenta también con puertos, ¿no? Con los cuales a través de estos conectores conecto esos puertos, y con estas puntas de multímetro puedo medir algo, voltaje, corriente, resistencia, ¿no? De forma general. En este video nos vamos a centrar o vamos a describir el multímetro marca Prasec modelo PR301. Es un multímetro muy popular en el mercado peruano, es digital y es sumamente barato. Imagino que por eso se hizo tan popular. Vamos a describir algunas características de este multímetro. Empecemos con la perilla, ¿no? Con la cual puedo seleccionar primero una sección. En este caso puedo seleccionar voltaje DC. Observen el símbolo, es una rayita con 3 puntitos, eso me indica que este es un voltaje DC. Las escalas que maneja son 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios o 500 voltios. También puedo medir voltajes AC, ¿no? O de 500 o de 200. También valores de corriente DC en escala de 10, de 200 mili, de 20 mili o 2000 mili. Valores de resistencia en la escala de 200, 2000, 20K, 200K y 20 megas. Además cuento con funciones especiales, pero estos no las vamos a escribir en este video, ¿no? Pero ustedes pueden buscarlo en internet y encontrar mayor información acerca de estas funciones particulares. En la parte inferior de este multímetro vamos a encontrar los puertos. Acá tengo el puerto común, ¿no? Más conocido como tierra, ¿no? Acá se va a conectar o se va a enlazar este conector negro, y el rojo lo podemos colocar en el centro o en el extremo, ¿no? Si lo pongo en el centro puedo medir valores de voltaje hasta un máximo de 500 voltios, valores de corriente hasta un máximo de 200 mA, y además este puerto cuenta con un fusible interno fuse. Entonces si yo sobrepaso estos valores o a la hora de hacer una medición provoca un cortocircuito, lo que voy a hacer es quemar el fusible interno que tiene, ¿no? Es un fusible barato, así que lo desarmo y voy a la tienda y me compro uno y no hay ningún problema, ¿no? Solamente la incomodidad del tiempo que uno pierde en estar cambiando ese fusible. En el otro puerto en cambio puedo medir corrientes, solamente corrientes hasta un máximo de 10 amperes, ¿no? Si sobrepaso ese valor o a la hora de hacer una medición lo hago de mala manera, lo opero de mala manera provocando un cortocircuito, entonces esto de acá lo que va a ocasionar es que se queme todo tu multímetro, ¿no? Porque como ven acá, Amfuse no tiene fusible, ¿sí? Pero si se quema el multímetro, lo más probable, como están midiendo valores grandes de corriente, lo más probable es que te quemes tú con él, ¿no? Un factor o un valor, algo que ustedes tienen que tomar siempre en cuenta, que la corriente si no la tratas con respeto te puede lastimar, ¿no? Valores entre 50 y 150 mA aplicados directamente en el corazón te provocan un paro cardíaco, ¿no? Así que tienen que tener mucho cuidado cuando manejen corrientes, ¿no? No solamente para protegerse ustedes, sino también para proteger su equipo y no quemarlo. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahora, como el multímetro es un instrumento de medición, tiene una incertidumbre de lectura. ¿Cómo calcula esa incertidumbre de lectura? Bueno, esa incertidumbre de lectura va a depender del rango o de la escala en la cual esté trabajando, ¿no? Sea la sección que sea, voltaje, corriente, resistencia.
depende básicamente de la escala en la cual esté girando. Entonces, si yo giro el cursor, voy a observar que en la pantallita o display me puede mostrar o dos decimales o un decimal o solamente números enteros, ¿no? A ver, veamos con un ejemplo la forma de calcular la incertidumbre de lectura. Por ejemplo, yo tengo una fuente de DC de 12 voltios. Fuente de DC 12 voltios. Entonces voy a poner la escala correspondiente. Primero en la sección de voltaje DC, y escojo la escala, ¿no? A ver, la más cercana y la que lo sobrepasa sería 20, ¿no? 200 también la sobrepasa, pero ya está muy alejado de los 12, ¿no? La mejor sería 20. Ahora observo la pantallita y veo el mínimo valor diferente de 0 que me podría mostrar a esa escala. Entonces ese sería el valor de 0.01 voltios. Entonces esa sería la resolución. Por tanto, la incertidumbre de lectura sería igual a la resolución dividido entre 2 y me sale 0,005. Pero si ustedes pueden observar en la pantalla, bueno, ahí miden los 12 voltios, ven que me da dos decimales, ¿no? Entonces, ¿cómo podría representar este 0,005? No se puede. Entonces lo que hago es redondear ese valor y me queda 0,01. Por tanto, la incertidumbre de lectura a esa escala sería igual a 0,01 voltios. Entonces, al momento de anotar mi respuesta, pondría lo que observo acá, 12,00 más menos la incertidumbre que acabo de calcular, 0,01. ¿Miren? Fácil, ¿no? Entonces ya sé cómo determinar la escala o cómo determinar la incertidumbre para alguna escala diferente. Vamos ahora a medir resistencias. Por ejemplo, quiero medir esta resistencia comercial que según el código de colores me da tiene un valor nominal de 100 ohmios más menos 5 ohmios como incertidumbre. Entonces lo primero que debo hacer es girar la perilla y ponerla en la sección de resistencia. Como es una resistencia de 100 ohmios, la escala más adecuada sería de 200. Ya está. Ahora con las puntas del multímetro, la parte metálica, toca la parte metálica de esta resistencia. Nada más. Acá no toquen con la mano o con los dedos esta parte de acá, ¿no? No hagan eso, ¿no? Porque si ustedes hacen eso, van a meter la resistencia, su resistencia propia, la resistencia del cuerpo humano, junto con esta otra resistencia, y van a tener una resistencia equivalente que es lo que estarían midiendo en realidad, ¿no? Y ustedes no quieren eso, ¿no? Simplemente quieren el valor de esta resistencia. Entonces, solamente toquen la parte metálica con la parte de la punta metálica del multímetro. Entonces, lo toco, miro el display y en este caso particular me da 103.7. 103.7 está dentro del margen de error, no recuerden, acá era 100 ohmios más menos 5 ohmios, ¿no? Entonces está bien, es un valor válido. Entonces mi respuesta sería 103.7 más menos 0,01, ¿no? Acá tiene una incertidumbre diferente, ¿no? Y ya sé cómo calcularlo. Vamos a ahora medir el voltaje. Lo primero que debo hacer es seleccionar la escala. A ver, este es un circuito sencillo. Para medir el voltaje de esta resistencia lo he puesto como parte de un circuito bien sencillo, ¿no? Es una fuente de voltaje DC de 12 voltios. Utilizo cables de cobre y la 1 a la resistencia. Entonces esta resistencia más o menos también debería tener un voltaje de 12 voltios, ¿no? Entonces selecciono la escala de 20. Ya está. Escala de 20 para lo que son valores de voltaje DC. Ahora con las puntas metálicas de mi multímetro toco los extremos donde está conectado la resistencia y observo lo que me muestra el display. En este caso me muestra 11,73 y lo coloco acá. Le escribo 11,73 más menos la incertidumbre, en este caso 0,01 voltios. Noten que la fuente me está entregando 12 voltios y acá hay 11,73. La diferencia, ¿dónde se fue? ¿No? Porque si acá hay 12, acá también debería ser 12, ¿no? Como dice la teoría, ¿no? Bueno, estos cables, estos que puse acá, no son cables ideales, sino son cables reales. Tienen una pequeña resistencia, muy pequeña, pero la tienen, ¿no? Y eso provoca una caída de potencial, la cual se puede ver acá, ¿no? Entonces, para este caso particular debería ser igual a 0.27 voltios, ¿no? Pero bueno, no se da problema, ¿no? Midan y ya está. 11,73. Ahora vamos a medir lo que es correcto. Acá sí tienen que prestar mucha atención, ¿no? Porque acá es cuando ustedes por lo general hacen un cortocircuito o
se dañan ustedes o malogran su multímetro. Entonces lo primero que debo hacer es escoger la escala. Ya está, ¿qué escala voy a trabajar? Como es un circuito sencillo, yo más o menos he calculado hacia el ojo que me sale unos 120 mA. Entonces la escala más adecuada sería de 200 mil. Ahora, acá, ¿qué pasa si yo no conozco la escala? Yo no soy capaz de calcular ese valor de corriente que circularía por ese circuito. No me da problema, ¿no? Como yo no sé, simplemente pongo la escala más alta. Empiezo por la escala más alta, 10. Y a la hora de hacer una medición, y si veo el display y me sale 0,0, o sea, me sale un valor muy pequeño, entonces simplemente disminuye la escala, ¿no? Hasta que más o menos dé un valor apreciable, ¿no? Empiezo por la escala más alta y de ahí voy bajando de posición en posición hasta ver un valor apreciable, ¿sí? Ya está. Entonces, bueno, en mi circuito lo que hago es abrir el circuito porque yo quiero medir corriente, ¿no? Lo abro de tal manera que la corriente empieza a fluir y entra por esta punta, luego circula por el interior del multímetro, estimula el sensor que hay dentro y me registra un valor, que es lo que estoy viendo acá. Luego sale la corriente y vuelve al circuito. Entonces, mi multímetro estoy haciendo que mi multímetro sea parte del circuito y esté en serie con la resistencia, de tal manera que la corriente, como lo he partido, lo he cortado, va a circular por mi multímetro en modo amperímetro y me va a decir cuánta corriente está circulando por él. En este caso me salió 103.1. entonces al expresar mi respuesta pondría 113.1 más menos 0,1 mA. Acá viene el detalle, ¿no? ¿Qué pasa si yo me descuido y no corto la línea? Lo pongo en modo amperímetro y esto de acá sigue unido, así como acá, sigue unido, una sola línea, no la he cortado. Y yo pongo las puntitas y hago la medición. ¿Qué va a pasar? Voy a provocar un cortocircuito. Al provocar ese cortocircuito lo que voy a hacer es, como la corriente bajita en este caso de acá, voy a reventar el fusible de mi multímetro, ¿no? Entonces acá tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer una medición de corriente. Con la resistencia y con el voltaje no hay tanta peligro, pero sí cuando mides corriente, valores de corriente. Vamos a aprovechar ese circuito para calcular la resistencia interna del multímetro, ¿no? Nuevamente acá tengo mi fuente de DC de 12 voltios, mi resistencia de 100 ohmios y he abierto mi circuito y ahí colocado mi amperímetro en serie, ¿no? De tal manera que la corriente va a circular por mi amperímetro y me va a dar un valor, ¿no? Yo ya había medido y me salía 113.1 mA. Ya tengo la corriente que circula por el circuito. ¿Tengo voltaje de resistencia? Sí, ya la había medido y me salía 11,73 voltios. Para el voltaje de la fuente ya había medido también, ¿no? Me salía 12 voltios. Ya está. Entonces yo sé que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de este amperímetro. O, bueno, multímetro en modo amperímetro, ¿no? Entonces el voltaje de multímetro sería igual a 0.27 voltios. Ya está, tengo voltaje, tengo la resistencia y aplico la ecuación para determinar la resistencia del multímetro, que en este caso me sale 2 ohms, ¿no? Es un valor bajo, ¿no? Y está bien, mientras más bajo mejor, ¿no? Mientras tu multímetro sea de mayor calidad, más caro, ¿no? Esta resistencia interna tenderá a ser más baja. Ahora veamos la resistencia en un grafito. Un lápiz común y corriente tiene grafito en su interior, ¿no? Entonces, por esta ecuación yo puedo ver que hay una relación entre la longitud, el área a atravesar y eso multiplicado por un factor constante, la resistividad. Ahora, bueno, en este caso yo lo que he hecho es tajar los dos extremos para poder tocar el grafito de mi lápiz. Antes he colocado la escala correspondiente, le he puesto en 200 porque si bien me dan valores de resistencia apreciables, son valores bajos, no son tan altos. Y hago la medición, en este caso me sale 6,03 ohms. Entonces puedo determinar. Entonces ahora yo puedo, por ejemplo, variar la longitud, ¿no? ¿Cómo hago variar la longitud? El área no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la longitud. Entonces acá he agujereado la parte central a los 5 centímetros y voy a tocarlo. Ahora con cualquiera de las puntas lo toco en el centro y un extremo y mido nuevamente, ¿no? Para este caso me iría a salir 3.01 ohms.
Yo puedo hacer un experimento en el cual puedo estar haciendo agujeritos cada 2 centímetros y puedo estar haciendo mediciones de resistencia y no simplemente teniendo un punto fijo y el otro lo puedo estar moviendo, ¿no? Cada 2 centímetros lo muevo, lo muevo y estar viendo cómo cambia la resistencia conforme aumenta la longitud, ¿no? Y así puedo ver la relación directa que hay entre la resistencia y la longitud. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿No? Vamos a asumir que el grafito que contiene este lápiz es puro, ¿no? Por lo general eso no es cierto, ¿no? Por lo general un lápiz, un grafito de un lápiz viene con aditivos, ¿no? Por eso que los lápices tienen distinta numeración, HD, 2B, ¿no? Eso me indica qué tan duro es ese grafito que está ahí dentro. ¿Por qué? Porque tiene aditivos, o sea, no es grafito puro. Y además, por lo general también está recubierto por una película delgada para proteger este grafito. Una película de cera. Eso lo tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer una medición, ¿no? Pero en este caso, para este ejemplo práctico, vamos a asumir que es un grafito puro, ¿no? Sin ninguna película y nada, y es puro. Entonces vamos a calcularlo por ecuación cuánto sería ese valor, cuánto sería la resistencia. Entonces mi lápiz medía 10 centímetros, el diámetro del grafito era de 2 milímetros. Calculando el área me saldría 9,87 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y la resistividad, bueno, lo busqué en internet, encontré el valor. Ese valor varía entre 3 y 60 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Cogí el último valor porque es un grafito puro. Y calculé, utilizando esa ecuación, calculé de resistencia. Me salió 0,06 ohmios. Comparo con el valor que yo medí, este es el valor medido y este es el valor que he calculado por ecuación. Y me salen bastante aproximados, ¿no? Entonces quiere decir que lo que estoy haciendo está bien porque lo estoy comparando con una medición, ¿no? Y más puedo dar la diferencia en porcentaje, ¿no? Qué tan diferente es el valor medido o el valor medido con el valor calculado. En este caso me sale 0,33%, lo cual me dice que mi medición es correcta, ¿no? Porque lo estoy comprobando por cálculo. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención, espero que este video les haya parecido interesante y si te gustó, suéltame un like. Muchas gracias.